Daniela está a punto de perder a Johanna, pero una sola decisión del tribunal podría destruir para siempre a dos familias. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una madre deja de luchar por ganar y empieza a luchar simplemente por no perderlo todo. Eso es exactamente lo que está viviendo Daniela. Después de meses de enfrentamientos con Luis Miguel, la nueva audiencia por la custodia de Johanna finalmente ha llegado. Ya no quedan más excusas, ni más tiempo para preparar estrategias. Esta vez, el destino de la pequeña quedará en manos de una jueza que deberá decidir con quién vivirá a partir de ahora. Pero el verdadero problema no es el tribunal. El verdadero problema es que Johanna ama a los dos. Mientras Daniela intenta reunir fuerzas para enfrentar la audiencia, Luis Miguel tampoco consigue ocultar su preocupación. Mara percibe inmediatamente el miedo en su rostro y trata de tranquilizarlo. ¿De verdad vas a insistir en pedir la custodia total? Luis Miguel suspira antes de responder. ¿Crees que tengo otra opción? No habla como un hombre que quiere derrotar a la madre de su hija. Habla como un padre que teme despertarse un día y descubrir que Johanna ya no está. Mara comprende perfectamente ese miedo, pero también sabe quién está pagando el precio de esa guerra. La pequeña Johanna. La custodia compartida sería lo mejor para ella. Durante unos segundos, Luis Miguel guarda silencio. Él también sabe que sería la solución más justa. Sin embargo, hay algo que no consigue sacar de su cabeza. No puedo correr el riesgo de que un día Daniela se la lleve lejos de mí. El ambiente vuelve a llenarse de tensión. Nadie discute por orgullo. Todos discuten por miedo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniela intenta preparar a Johanna para el momento más difícil de su vida. La niña no entiende por qué debe responder preguntas delante de una jueza. Mucho menos entiende por qué debe escoger entre su padre y su madre. Daniela intenta convencerla con dulzura. Cuando hables con la jueza, dile que quieres quedarte conmigo. Johanna baja la cabeza. Después responde con una sinceridad que rompe el corazón. Yo quiero estar contigo. ¿Y con papá? Esas palabras dejan a Daniela completamente inmóvil. Durante unos segundos intenta sonreír. Pero la angustia termina imponiéndose. Eso no puede pasar, hija. La pequeña siente un nudo en la garganta. Ella ya aceptó que sus padres nunca volverán a ser una familia. Lo que todavía no puede aceptar es que alguien la obligue a renunciar a uno de ellos. Mientras madre e hija viven ese momento tan doloroso, otra conversación comienza a desarrollarse lejos del tribunal. Norberto vuelve a encontrarse con Daniela. Ella está completamente desesperada. Siente que cualquier error puede hacerle perder a Johanna para siempre. Por favor, ayúdame. Norberto mantiene la calma. No promete milagros. Solo pronuncia una frase que devuelve un poco de esperanza a Daniela. Si depende de mí, tu hija nunca se alejará de tu lado. Daniela respira aliviada. ¿Necesita creer en alguien? Lo que ignora es que Norberto nunca mueve una sola pieza sin obtener algo a cambio. Y mientras promete ayudarla, también continúa construyendo otro plan mucho más peligroso. Muy lejos de allí, Rafaela sigue viviendo una auténtica pesadilla. No consigue olvidar la noche del asesinato. Cada vez que cierra los ojos, vuelve a ver el disparo. Vuelve a escuchar los gritos. Y vuelve a preguntarse cuánto tiempo podrá seguir ocultando la verdad. Norberto lo sabe perfectamente. Por eso continúa presionándola. Las pruebas siguen en sus manos. El arma, las fotografías y toda la información necesaria para enviarla a prisión. Rafaela comprende que ya no tiene escapatoria, pero tampoco piensa traicionar a Luena, porque para ella Luena no es solo una compañera de trabajo. Es la mujer que siempre estuvo a su lado cuando nadie más quiso hacerlo. Sin embargo, Arsenio le deja una advertencia imposible de ignorar. Si no haces lo correcto, terminarás en la cárcel junto con ella. Rafaela abandona la reunión completamente destrozada. Nunca había sentido tanto miedo. No sabe qué decisión tomar. Y, por primera vez, empieza a comprender que el enemigo más peligroso no siempre lleva un arma. A veces lleva una sonrisa. Poco después, las puertas del tribunal comienzan a abrirse. Luis Miguel llega acompañado de Mara. Daniela entra junto a su abogada. Las miradas vuelven a cruzarse. Ninguno necesita hablar. Todo lo que sienten puede leerse en sus rostros. Johanna observa a ambos desde unos metros de distancia. Le gustaría correr hacia ellos, abrazarlos, pedirles que dejaran de pelear. Pero ya es demasiado tarde. La jueza acaba de entrar en la sala. Todos ocupan sus lugares. El silencio se apodera del tribunal. Y entonces, con una voz firme, pronuncia las palabras que harán temblar a todos los presentes.
Vamos a comenzar. Llamen al primer testigo. El nombre del primer testigo resonó en toda la sala. Durante unos segundos nadie respiró con normalidad. Luis Miguel apretó los puños. Daniela sintió que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Y Johanna, sentada fuera de la sala, seguía sin comprender por qué tantas personas discutían por su futuro, mientras nadie le preguntaba qué era lo que realmente deseaba. La primera en declarar fue Pilar. Entró con paso firme y una seguridad que sorprendió incluso a Jorge. Parecía haber preparado cada palabra con mucho cuidado. Su mirada se dirigió primero hacia la jueza. Después, por un instante, hacia Daniela. No había odio en su rostro. ¿Había determinación? La abogada de Luis Miguel comenzó con preguntas sencillas sobre la relación entre padre e hija. Pilar respondió sin titubear. Explicó que, desde el momento en que Luis Miguel descubrió la existencia de Johanna, toda su vida cambió. Aseguró que él solo pensaba en protegerla y darle la estabilidad que nunca había podido ofrecerle antes. Mi hijo ama profundamente a esa niña. La jueza escuchaba sin interrumpir, pero Pilar no terminó allí. Poco a poco empezó a dirigir su testimonio hacia Daniela. Recordó que, durante años, Luis Miguel apenas pudo acercarse a Johanna, porque siempre encontraba obstáculos. Según ella, Daniela utilizaba cualquier excusa para mantenerlos separados. Incluso llegó a insinuar que muchas decisiones de Daniela no buscaban proteger a la pequeña, sino castigar al padre. Daniela no pudo contenerse. ¡Eso es mentira! La jueza golpeó la mesa con firmeza. Señora Daniela, tendrá oportunidad de responder. No vuelva a interrumpir. El silencio regresó a la sala. Pero la tensión ya era insoportable. Luis Miguel evitaba mirar a Daniela. Sabía que cualquier gesto podía empeorar todavía más las cosas. Mientras tanto, fuera de la sala, Johanna permanecía acompañada por una funcionaria del tribunal. Intentaba distraerse dibujando. Pero cada pocos segundos levantaba la vista hacia la puerta. Quería saber qué estaba ocurriendo. Quería entrar. Quería decirles a todos que dejaran de pelear. Pero nadie parecía escuchar los sentimientos de una niña de 10 años. Después fue llamado Arthur. Desde el primer momento quedó claro que su declaración no iba a favorecer a Luis Miguel. Con un tono aparentemente tranquilo comenzó a hablar de su pasado profesional. Recordó antiguos conflictos dentro de la empresa y presentó a Luis Miguel como un hombre impulsivo, incapaz de controlar sus emociones cuando las cosas no salían como esperaba. Entró a las instalaciones para llevarse documentos confidenciales. Luis Miguel perdió la paciencia. Diga también por qué ocurrió todo eso. La jueza volvió a intervenir inmediatamente. Señor Luis Miguel, si vuelve a interrumpir tendré que tomar medidas. El ambiente se volvió todavía más incómodo. Daniela observó la escena con una mezcla de alivio y esperanza. Por primera vez sentía que la audiencia empezaba a inclinarse a su favor. Norberto, sentado unas filas más atrás, permanecía completamente inmóvil. No sonreía. No hacía comentarios. Simplemente observaba. Como si todavía estuviera esperando el momento adecuado para mover su verdadera pieza. Mientras tanto, Rafaela seguía atrapada entre el miedo y la culpa. Las palabras de Norberto no dejaban de resonar en su cabeza. Todo depende de ti. Cada minuto que pasaba comprendía mejor que aquel chantaje no había terminado. Solo acababa de empezar. Luena volvió a notar su comportamiento extraño. ¿Sigues pensando en aquella noche? Rafaela intentó sonreír. Solo necesito descansar. Pero su voz ya no sonaba convincente. Luena la conocía demasiado bien. Sabía cuándo mentía. Y esa mentira comenzaba a preocuparla mucho más que cualquier investigación policial. Porque si Rafaela ocultaba algo, ese secreto podía poner en peligro a toda la organización. Mientras la audiencia continuaba, la jueza pidió llamar a la siguiente testigo. Daniela respiró profundamente. Esta vez sí estaba convencida de que las cosas empezarían a cambiar. La mujer que iba a declarar conocía perfectamente su vida. Había cuidado muchas veces de Johanna. Sabía cuánto había luchado para sacar adelante a su hija. Daniela estaba segura de que por fin alguien contaría toda la verdad. Sin embargo, cuando aquella mujer cruzó lentamente la puerta del tribunal, la expresión de su rostro hizo que Daniela sintiera un escalofrío imposible de explicar. Algo no estaba bien. Y unos segundos después, comprendió que estaba a punto de recibir el golpe más duro de toda la audiencia. La mujer entró lentamente en la sala. Daniela respiró aliviada durante apenas unos segundos. ¿Conocía perfectamente a aquella testigo? ¿Era Isabel? La vecina, que tantas veces había cuidado de Johanna cuando ella tenía que salir. La mujer que conocía de cerca los momentos más difíciles de su vida.
Por eso estaba convencida de que su declaración sería decisiva. Su abogada la presentó ante la jueza. La señora Isabel Batista conoce a mi cliente desde hace años y puede explicar cómo ha criado a Johanna a pesar de todas las dificultades. Daniela sintió discretamente. Todo parecía marchar según lo previsto. Sin embargo, Isabel permanecía en silencio. La jueza levantó la mirada. Señora Isabel, puede comenzar. La mujer respiró profundamente. Miró primero a Johanna, después fijó la vista en Daniela y pronunció unas palabras que hicieron que el tiempo pareciera detenerse. Daniela no está en condiciones de criar a la niña. El rostro de Daniela perdió completamente el color. No entendía lo que estaba escuchando. ¿Qué acabas de decir? La jueza pidió orden inmediatamente. Pero Isabel continuó hablando. Explicó que en muchas ocasiones Daniela dejaba a Johanna en su casa durante horas, que era ella quien recogía a la niña cuando su madre no podía hacerlo. Hasta ese momento todo podía interpretarse de muchas maneras. Pero entonces, ¿llegó la acusación que nadie esperaba? Daniela salía para encontrarse con hombres que le pagaban. Toda la sala quedó completamente inmóvil. La abogada intentó intervenir. Protesto. Pero Isabel ya había cruzado un punto del que no podía regresar. Daniela era dama de compañía. Un murmullo recorrió el tribunal. Daniela sintió que le faltaba el aire. Jamás imaginó que una mujer a la que consideraba cercana terminaría exponiendo su pasado delante de todos. Y lo peor todavía estaba por llegar. Isabel añadió con dureza: creo que una mujer que vive de esa manera no debería criar a una niña. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Daniela rompió a llorar. No solo estaba siendo juzgada por un tribunal, también estaba siendo condenada por alguien que conocía perfectamente su historia. Mientras el caos se apoderaba de la sala, Johanna escuchó parte de la discusión desde el pasillo. La pequeña ya no pudo soportarlo más. Entró corriendo. Miró a su madre. Miró a su padre. Y con la voz temblando dijo algo que dejó en silencio a todos los presentes. Yo quiero a mi mamá. Después giró lentamente hacia Luis Miguel. Y también quiero a mi papá. Nadie respondió. Ni siquiera la jueza. Porque aquellas pocas palabras resumían todo lo que los adultos parecían haber olvidado. No existía una guerra para Johanna. Solo existían dos personas a las que amaba con todo su corazón. La jueza pidió que sacaran a la niña de la sala. Pero antes de irse, Johanna volvió la cabeza una última vez. Su mirada buscaba una respuesta. Una promesa. Algo que le asegurara que no iba a perder a ninguno de los dos. Sin embargo, solo encontró rostros llenos de rabia, miedo y tristeza. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el ambiente cambió por completo. La jueza permaneció unos instantes revisando todas las declaraciones. Después levantó lentamente la vista. Su expresión era mucho más seria que al comienzo de la audiencia. Miró primero a Daniela, después a Luis Miguel, y finalmente pronunció unas palabras que ninguno de los dos esperaba escuchar. Después de escuchar los testimonios, toda la sala contuvo la respiración. Considero que, en este momento, Daniela sintió que el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. Luis Miguel apenas podía mantenerse en pie. La jueza continuó. Ni la madre ni el padre reúnen actualmente las condiciones necesarias para ejercer la custodia de la menor. El silencio fue absoluto. Daniela abrió los ojos con incredulidad. Luis Miguel tampoco podía creer lo que estaba oyendo. Pero el golpe definitivo llegó apenas un segundo después. Hasta una nueva evaluación, Johanna quedará bajo la custodia temporal de sus abuelos. Daniela se levantó de inmediato. No. ¿Eso no puede ser? Luis Miguel también quedó completamente paralizado. Los dos habían pasado meses luchando entre sí. Y al final, los dos acababan de perder. Las palabras de la jueza dejaron la sala completamente paralizada. Ni Luis Miguel, ni Daniela habían conseguido lo que tanto deseaban. Después de meses acusándose mutuamente, los dos acababan de descubrir que su peor enemigo no era el otro. Era la guerra que ellos mismos habían creado. Daniela fue la primera en reaccionar. Se puso de pie, sin poder contener las lágrimas. No puede hacerme esto. La jueza mantuvo la calma. Es una medida temporal. Pero Daniela ya no escuchaba. Sentía que le estaban arrancando a su hija delante de sus propios ojos. Miró desesperadamente a Johanna, que permanecía inmóvil sin entender lo que acababa de ocurrir. La niña solo alcanzó a preguntar con voz temblorosa: ¿Me voy a quedar con mis abuelos? Nadie respondió de inmediato. Ese silencio fue mucho más doloroso que cualquier explicación. Luis Miguel tampoco conseguía reaccionar.
Había luchado con todas sus fuerzas para conseguir la custodia. Sin embargo, la decisión del tribunal demostraba que aquella batalla no había tenido vencedores. Solo había una víctima. Johanna. La pequeña comenzó a llorar. Yo no quiero irme. Aquellas palabras rompieron el corazón de Luis Miguel. Se acercó lentamente hasta ella. Se arrodilló para quedar a su altura. Escúchame, hija. Esto no significa que vaya a dejar de verte. Johanna lo abrazó con todas sus fuerzas. ¿Me lo prometes? Luis Miguel apenas pudo contener las lágrimas. Te lo prometo. Pase lo que pase, siempre voy a estar contigo. Mientras padre e hija intentaban darse fuerzas, Daniela perdió completamente el control. Se giró hacia Jorge y Pilar. La rabia acumulada durante años explotó en cuestión de segundos. Usted no tiene ningún derecho a quedarse con mi hija. Los funcionarios del tribunal intentaron calmarla, pero ya era demasiado tarde. Daniela decidió dejar de guardar silencio. Todos tienen que saber quiénes son realmente. Toda la sala volvió a quedar en silencio. Luis Miguel levantó lentamente la cabeza. Nunca había visto a Daniela hablar con aquella mezcla de desesperación y furia. Ella señaló directamente a Jorge. Tu padre fue cliente mío. Un murmullo recorrió el tribunal. Nadie esperaba una acusación semejante. Jorge dio un paso adelante. Está mintiendo. Pero Daniela ya no pensaba detenerse. Miró ahora a Pilar. ¿Y ella sabía perfectamente que estaba embarazada? Pilar sintió como el rostro perdía el color. Daniela continuó. ¿Me ofrecieron dinero para desaparecer con mi hija? Luis Miguel permanecía completamente inmóvil. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante unos segundos miró a sus padres. Después volvió la vista hacia Daniela. Intentaba descubrir si todo aquello era fruto de la desesperación. ¿O si realmente escondía una parte de verdad? Pilar reaccionó inmediatamente. Está completamente fuera de control. Pero Daniela ya había cruzado un punto sin retorno. Después volvieron a buscarme para separar a Mara de Luis Miguel. La jueza ordenó terminar la audiencia de inmediato. ¿Se levanta la sesión? Los funcionarios comenzaron a desalojar la sala. Daniela seguía gritando. Voy a demostrar quiénes son ustedes. Luis Miguel no dijo una sola palabra. Solo observó cómo su hija abandonaba el tribunal tomada de la mano de sus abuelos. Aquella imagen quedó grabada para siempre en su memoria. Mientras tanto, Norberto observaba todo desde la distancia. No parecía sorprendido. Al contrario, la explosión de Daniela acababa de sembrar exactamente lo que más necesitaba. La duda. Porque, aunque muchos pensaban que aquellas acusaciones eran absurdas, Luis Miguel ya no estaba tan seguro. Y Norberto sabía perfectamente que una familia empieza a romperse mucho antes de que aparezcan las pruebas. Basta con sembrar una sola pregunta. Cuando todos abandonaban el tribunal, Mara intentó acercarse a Luis Miguel, pero él apenas podía hablar. Solo repetía una frase una y otra vez. Necesito saber la verdad. Esa necesidad comenzó a consumirlo. Si Daniel había mentido, debía demostrarlo. Pero sí decía la verdad. Toda la historia de su familia podía cambiar para siempre. Y precisamente cuando Luis Miguel decidió ir a buscar respuestas, comprendió que la primera persona con la que tendría que enfrentarse no sería Daniela. Serían sus propios padres. El tribunal ya había quedado prácticamente vacío. Pero las palabras de Daniela seguían resonando en la cabeza de todos. Nadie esperaba que una audiencia por la custodia terminara convirtiéndose en una guerra abierta contra la familia Sacramento. Mientras Johanna abandonaba el edificio de la mano de sus abuelos, Luis Miguel permanecía inmóvil. No estaba pensando en la decisión de la jueza. Lo que realmente no podía apartar de su mente era la última acusación de Daniela. Su padre, su madre, y un pasado del que jamás había oído hablar. Mara se acercó lentamente. No puedes creer todo lo que dijo. Luis Miguel tardó unos segundos en responder. Tampoco puedo fingir que nunca lo escuché. Aquellas palabras preocuparon inmediatamente a Mara. Ella conocía perfectamente a Luis Miguel. Cuando una duda entraba en su cabeza, no descansaba hasta descubrir toda la verdad. Y esta vez, la duda era demasiado grande. Mientras tanto, Daniela salía completamente destrozada del tribunal. Había perdido el control. Había perdido la custodia. Y, por si fuera poco, acababa de convertir a toda la familia Sacramento en sus enemigos. Su abogada intentó hacerla reaccionar. ¿Lo que hiciste fue un error? Daniela negó con fuerza. No podía seguir callando. Sabía perfectamente que sus palabras tendrían consecuencias.
pero ya no estaba dispuesta a seguir soportando en silencio todo lo que, según ella, había vivido durante años. Aún así, comprendía que demostrar aquellas acusaciones sería mucho más difícil que pronunciarlas. Muy lejos del tribunal, Jorge y Pilar tampoco lograban ocultar la preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, los dos dejaron de discutir para concentrarse en un mismo problema. No era Daniela. ¿Era Luis Miguel? Pilar habló en voz baja. ¿Tenemos que impedir que nos crea? Jorge asintió lentamente. Sabía que su hijo jamás aceptaría una mentira si encontraba una sola prueba que la respaldara. Y eso convertía la situación en mucho más peligrosa de lo que parecía. Mientras todos intentaban asimilar el resultado de la audiencia, Rafaela seguía atrapada en su propio infierno. Las amenazas de Norberto no desaparecían. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que todo había terminado. Cada vez que veía a Luena sentía que ocultarle la verdad era una traición. Sin embargo, tampoco encontraba el valor suficiente para entregarla. Luena volvió a observarla con preocupación. Sigues distinta. Rafaela intentó cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. Las mentiras empezaban a destruir una amistad construida durante años. Y Norberto sabía perfectamente que ese era el primer paso para vencer, porque no necesitaba enfrentarlas directamente. Solo necesitaba que dejaran de confiar la una en la otra. Al caer la tarde, Luis Miguel tomó una decisión. No quería seguir imaginando respuestas. Necesitaba escucharlas. Miró una última vez el tribunal. Después dijo con firmeza: voy a hablar con Daniela. No para discutir. No para insultarla. Quería mirarla a los ojos y preguntarle si realmente todo lo que dijo delante de la jueza era cierto. Mara intentó detenerlo. Hazlo cuando estés más tranquilo. Pero Luis Miguel ya no podía esperar. Si Daniela había mentido por desesperación, él sería el primero en descubrirlo. Y si decía la verdad, su vida cambiaría para siempre. Mientras él se alejaba decidido a buscar respuestas, Pilar observaba desde la distancia. Su expresión ya no era la de una mujer segura de haber ganado. Era la de alguien que acababa de comprender que aquella batalla apenas estaba comenzando. Porque la custodia de Johanna había sido solo el principio. Ahora estaba en juego algo mucho más grande. La confianza de un hijo en sus propios padres. Y cuando esa confianza se rompe, no existe sentencia capaz de repararla. Este episodio deja una enseñanza profundamente dolorosa. Cuando el orgullo sustituye al diálogo, los hijos terminan cargando con heridas que nunca eligieron. Luis Miguel y Daniela luchaban por amor a Johanna, pero durante demasiado tiempo olvidaron escuchar lo que ella realmente necesitaba. Mientras tanto, Norberto continúa moviendo las piezas de un juego mucho más oscuro. Rafaela vive atrapada entre la lealtad y el miedo. Y la familia Sacramento acaba de descubrir que los secretos enterrados siempre encuentran el momento perfecto para salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste este análisis, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para